Palabra al compañero Aurelio Pastor. Él es dirigente del partido aprista, ¿no? Nato. Ha sido ex congresista, ha sido ex ministro de Justicia, porque sé que a las 10 tiene una entrevista en Panamericana. Así que fuertes palmas para el compañero Aurelio. Muchas gracias. Buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Primero, muy agradecido de esta cordial invitación que me han hecho ustedes para acompañarlos en esta fecha tan especial. Quiero saludar con mucha fraternidad y con mucho cariño a los compañeros que me acompañan en la mesa, a la compañera Judy, a Lucho, a Renzo, compañeros dirigentes del partido, a todos ustedes, y compartir con ustedes algunas pequeñas reflexiones en una fecha tan importante, ¿no? Ya hace un siglo en que las jornadas de lucha permitieron reivindicar derechos laborales fundamentales, no solamente la jornada laboral, las condiciones de trabajo, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Agenda siempre acompañada en las luchas del partido, siempre reivindicada por el APRA desde su fundación y desde antes de su fundación, cuando Aya de la Torre, como dirigente universitario y como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, dirigía la lucha de los estudiantes por reivindicar los derechos de los trabajadores también. De esto hace 100 años. Hoy, que veo una concurrencia bastante joven, quiero referirme a los retos de los jóvenes. 100 años después, de cara al Perú que hay hoy día. Ustedes son una generación que van a tener que afrontar retos distintos, ¿no? En un mundo diferente, un mundo globalizado, en donde es importante la educación para poder competir no solamente en el escenario local, sino en el escenario global. Hoy en que los jóvenes cruzan las fronteras y los seres humanos, decía, hay una movilización enorme en el mundo, una movilización no solamente de vida, sino también una movilización laboral. Personas que trabajan acá desde este lugar, pero que sin embargo lo están haciendo para una empresa que está al otro lado del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Chicos que intercambian reuniones de manera permanente a través de la virtualidad con actores de todos lados, lo cual nos obliga como país a replantear si la educación que están recibiendo nuestros jóvenes hoy día es una educación acorde con los tiempos, una educación en donde los jóvenes necesitan manejar absolutamente, por ejemplo, el inglés como idioma universal de intercambio de opiniones, de comunicación. Un joven que hoy no domine el inglés, por el hecho de ser el idioma que se utiliza naturalmente en el mundo para todo tipo de transacciones y de comunicaciones, es un joven que está aislado del mundo hoy día. Eso es una realidad, ¿no? No estamos en la época en que todavía se podía diferenciar. En Europa decían, no estudiemos el inglés porque es el idioma del imperialismo, estudiemos otros idiomas, el francés, el alemán, ¿no? Otras alternativas. No, hoy no. El inglés se ha posicionado como un idioma global, esa es la verdad. Como es global, es la virtualidad, la cibernética, las computadoras, el intercambio, la internet, es global también. Y ustedes como jóvenes tienen que estar preparados para vivir en ese mundo global, para poder intercambiar y no quedarse, porque igual el comercio es global, las cosas que usamos son globales, el intercambio de bienes es un intercambio global, la presencia china es muy importante en el comercio mundial, pero los chinos negocian en inglés con el resto del mundo, porque sus mercados, si bien es cierto, producen en China, el gran mercado de colocación de China está fuera de China, y negocian en inglés de manera perfecta. No hay chino que esté metido en este tipo de asuntos, de intercambios, que no maneje el inglés. Entonces, tenemos que replantearnos para saber, ¿es la educación peruana hoy una educación acorde con la que necesitan nuestros jóvenes para poder navegar en este siglo XXI
que acaba de cumplir un cuarto de vida, pero que trae muchas cosas por delante. ¿Es la educación de hoy la que va a permitir que nuestros jóvenes, terminando el colegio, puedan asimilarse prontamente a una educación global? ¿Es esa, en donde la información la reciben básicamente en inglés? ¿Cuál es la ventaja que dan ustedes cuando solamente se reducen a leer en castellano y no tienen la capacidad de leer o de escuchar directamente y aprender la información que viene en inglés? Entonces, necesitamos un cambio en la currícula educativa, necesitamos un cambio en la formación de los propios profesores, porque estoy hablando de la educación pública, no de la educación privada, porque la educación privada, en donde las familias hacen un esfuerzo por tener a sus hijos, es una educación que prioriza mucho el aprendizaje del inglés y naturalmente de la tecnología. Estamos hablando de la educación pública, la que brinda el Estado para los chicos, para los jóvenes que viven acá, en las zonas en donde las familias no pueden acceder a una educación privada, para los chicos de las provincias, para los chicos de los distritos y de los centros poblados del Perú, que están afincados en las zonas rurales. Nuestra educación está de acuerdo a esa necesidad. Nuestros profesores están capacitados para poder guiar a los chicos en ese aprendizaje. Esos profesores que muchas veces y lamentablemente a veces se resisten a los cambios necesarios. Durante nuestro gobierno, por ejemplo, se impulsó un gran cambio en la educación. Le generamos meritocracia, dijimos que los maestros tenían que avanzar en la medida en que se preparaban más y ganar mejor para eso. Pero hubo una enorme resistencia de sectores retrógradas que creen que formar parte del magisterio tiene que ser solamente formar parte de un sindicato que reclama derechos y no da más. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y con esto voy llegando al punto central de lo que quería decir. Estamos, queridos compañeros, acabamos de salir de un proceso electoral de primera vuelta y vamos a ir a una elección de segunda vuelta. Y vamos a determinar con nuestro voto, probablemente no necesariamente, no hablemos de candidatos presidenciales, hablemos de modelos que se van a contraponer uno a otro en la segunda vuelta. Un modelo anunciado como un modelo estatista que pretende retroceder, lo hemos escuchado en la voz de su candidato. La segunda vuelta es un hecho, compañeros, entre donde va a estar Sánchez, porque quienes están esperando el resultado oficial para saber si el candidato López Aliaga pasó, están simplemente esperando que pase el tiempo, porque eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y quienes están esperando que se anulen las elecciones y vuelva a haber, tampoco va a pasar una anulación de elecciones. O sea, estos son gestos que hacen algunos de presentar hemos pedido una anulación. Eso no se va a dar. Eso en el mundo real no va a ocurrir. Es como cuando hay un crimen y alguien sale por ahí y dice, vamos a proponer la pena de muerte, sabiendo que en el Perú la pena de muerte no se puede imponer. Entonces yo les digo, si quieren discutir seriamente, no estén hablando de pena de muerte porque saben que eso no funciona, que no es posible. Hablemos de otras alternativas para combatir realmente el crimen. Bueno, en materia electoral, aquel que esté apostando, vamos a anular, eso no va a pasar. Concentrémonos en lo real. Y lo real es que el 7 de junio habrá una segunda vuelta electoral en donde lo más probable es que, como 5 años atrás, se propongan dos modelos, dos visiones distintas del país. Una visión que quiere estatizar las cosas, hemos escuchado a Sánchez, que dice que hay que utilizar las reservas internacionales sin ningún tipo de control, como si las reservas internacionales fueran de libre disponibilidad. La gente tiene un error, cree que las reservas internacionales son el ahorro del Perú que lo puede usar en cualquier cosa, y no es así. La reserva internacional tiene un fin: garantizar la estabilidad de la moneda, la estabilidad de la inflación en el Perú. El Banco Central de Reserva es autónomo. Las reservas internacionales se generan con el ahorro de todos nosotros y de las empresas y el crecimiento del país por las exportaciones, porque gran parte del dinero que ingresa al sistema financiero peruano termina siendo parte de las reservas internacionales. Pero no son de libre disponibilidad del presidente. No es que el presidente llegue y dice, bueno, yo dispongo que con esa plata se pueda hacer esto. No es verdad, porque no es su dinero, ni es dinero de disponibilidad del Ministerio de Economía.
El dinero del Ministerio de Economía que usamos es el dinero del presupuesto, el que se aprueba todos los años en el presupuesto. Se hace un cálculo, cuántos impuestos se van a recaudar, en qué los vamos a gastar. Eso lo podemos disponer en un presupuesto. Pero las reservas internacionales, si nos tiramos abajo las reservas internacionales, el Perú colapsa. Mañana entramos en un proceso inflacionario incontrolable, una moneda altísima, un tipo de cambio altísimo y un país que no tiene futuro. Entonces alguien dirá por ahí, sí, pues compañero, pero a mí qué me importa que sube el dólar si yo no tengo dólares. La otra vez me dijeron, yo ni siquiera conozco un dólar, me dijo alguien. Bueno, ustedes deben saber que, por ejemplo, el Perú importa todos los días, el Perú consume, el combustible que consume el Perú se importa. Producimos más o menos 30.000 de los producimos, correcto, 30, 40.000 de los 300.000 casi barriles que se consumen en un día. O sea, el 80% del combustible se produce con petróleo y con gasolina que se importa. ¿Y con qué se paga lo que se importa? ¿Con qué moneda se paga? Con dólar. Si sube el dólar, sube el combustible. Entonces yo le preguntaba el otro día a una persona por teléfono, le decía, oye, dime, ¿la papa ha subido en el campo? No, me decían que está igual. ¿Pero aquí ha subido en la bodega o en el mercado? ¿Y por qué ha subido? Si no ha subido en el campo, ¿por qué ha subido en el mercado? Porque lo que ha subido es el transporte, porque ha subido el precio del combustible. Usted no ha subido el pasaje, no han subido el pasaje en el micro, no ha subido, no dicen que ya no quieren ni siquiera aceptar que haya pasaje universitario para los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué ha subido el combustible? Entre otras cosas, porque ha subido el dólar, claro, porque se ha importado menos por problemas en Petroperú, porque ha subido el dólar. Entonces, si nos tiramos las reservas internacionales abajo y provocamos que el dólar se dispare, ¿quién controlará el precio de los combustibles y el de los alimentos y el de todas las cosas que tienen que ser transportadas para ser comercializadas? Pero solamente la ignorancia de un candidato puede decir, vamos a usar las reservas para distribuir entre todos los peruanos. O sea, va a descalabrar el Perú. Y eso no lo podemos permitir, porque necesitamos un país sano, económicamente sano, para poder apostar en el futuro. Ese es solamente un ejemplo. Pero a mí me preocupa más la foto del costado. Hoy día, como me preguntaban algunos compañeros, ¿usted ha visto esa foto del candidato Sánchez? Al costado lo tiene a Domingo Pérez, compañero. ¿Ustedes saben quién ha sido Domingo Pérez o no saben qué es? Es el fiscal que llevó a la muerte al compañero Alan García. Lo persiguió, pero de una manera criminal, y lo empujó a tomar una decisión de la cual todo el Perú se lamenta hoy. No solo los apristas, no solo su familia, el Perú. Porque el Perú perdió al líder más importante que tenía y el que podía generar la pausa y las condiciones de desarrollo del Perú. Ese tipo está al costado de Sánchez, en la foto. Y Sánchez ha dicho que le va a encargar la reforma del Poder Judicial, es decir, el control de toda la administración de justicia del Perú. Va a perseguir a todos los enemigos políticos y a todos los que sean enemigos ideológicos de ellos. Yo, discúlpeme, pero siempre saben que a mí me gusta decir las cosas claras, pero para mí, yo como aprista, votar por alguien que tiene a Domingo Pérez al costado, para mí es un acto de traición al partido, compañero. Traición a la memoria de Alan García. Esa es la verdad. Y no hablar del otro que está al otro lado de la foto, que es Antauro, ¿no? Que es un descontrolado, cuya función además debe ser en ese gobierno sería controlar a la Fuerza Armada. ¿Y para qué necesitas controlar a la Fuerza Armada? Para perpetuarte en el poder. Para perpetuarte en el poder, obviamente. Este no es Castillo. Estas tienen otra intención. Tenemos que preservar nuestra democracia, porque la democracia nos permite cada 5 años volver a competir, porque la democracia es pesos y contrapesos. El Congreso controla al Ejecutivo, al Congreso lo controla el Tribunal Constitucional, al Tribunal Constitucional el Congreso, las instituciones se autocontrolan. Así funciona la democracia. Si perdemos nuestra democracia, perdemos nuestro país. Entonces, los apristas tenemos que entender estos conceptos para irlos difundiendo.
Y sobre todo pensando en los jóvenes. Nosotros lo dijimos en campaña, querida compañera Judith, y todos enfatizaban mucho eso, que no es posible que nuestros jóvenes se sigan yendo del país. En los últimos años, más de 500.000 de jóvenes han salido para estudiar o para trabajar, pero para buscar un futuro en otros lugares. Y las familias se desarraigan. Casi no hay familia en el Perú que no tenga un joven fuera. Y los jóvenes que se van ya no regresan. Ya no regresan. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que tenemos que generar las condiciones. Uno, para que nuestros jóvenes no se vayan. Y dos, para los que se fueron piensen en la posibilidad de volver a su país. Pero para eso tenemos que construir un país económicamente sano. Nosotros en el gobierno, con el compañero Alan García, hemos luchado duramente por tener un país económicamente sano. ¿Quién puso a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva? Alan García. Y lo hizo despidiéndolo a Julio Velarde, que necesitaba un presidente, como él mismo lo dijo, que controle la moneda y controle la estabilidad por encima inclusive de la voluntad del presidente. Se lo dijo. Y eso es lo que ha hecho Velarde. Y decir hoy día voy al gobierno y me voy a tirar a Velarde es un contrasentido para todo lo que ha significado para el Perú, el enorme sacrificio de lo que hemos hecho hasta ahora. Hay mucho más por hacer. Ojalá que los próximos gobiernos hagan por lo menos la mitad de lo que hicimos nosotros en nuestra última gestión. Por lo menos la mitad. Porque desde que dejamos el gobierno se dejaron de construir hospitales, carreteras y tanta obra importante que se hizo en el Perú. Ha pasado 15 años y no terminan ni siquiera la línea 2 del metro, que nosotros hicimos la 1 en 18 meses. ¿No es cierto? Eficiencia, eso se llamó eficiencia. Entonces, sintámonos, compañeros, finalmente orgullosos de nuestro gran partido. Recordemos con mucha satisfacción lo que significó la lucha de quienes nos antecedieron. Respetemos la memoria de nuestros compañeros que 100 años atrás empezaron este camino de lucha y que nos enseñaron siempre a respetar a los mayores. Eso también es importante, que en los últimos tiempos en el partido se ha perdido por algunos, no por todos. Pero el APRA ha tenido siempre la posibilidad de generar nuevos liderazgos, nuevos jóvenes, nueva fuerza, pero de la mano de nuestros compañeros mayores que tuvieron la experiencia. ¿Quién le puede quitar, negar, por ejemplo, la enorme experiencia de lealtad y de defensa de la democracia y del partido, del compañero García, la compañera Judith Lamata? ¿Quién le puede discutir eso? ¿Cierto? En el APRA respetamos. Cuando el compañero Alan García fue candidato a la presidencia la primera vez, ¿a quién llevó de candidato a la vicepresidencia? Al compañero Luis Alberto Sánchez, que tenía como 90 años ya casi en ese momento. ¿No es cierto? Era la juventud con la experiencia. Porque, como bien dicen, y con esto acabo, un viejo dicho africano que a mí me gusta utilizarlo: los jóvenes caminan rápido, pero son los viejos los que conocen el camino. Y felizmente en el APRA tenemos nuestros viejos que conocen el camino y que han trazado una línea que nosotros tenemos que seguir, pero de la mano de nuestros compañeros mayores. Porque no hay compañeros de la vieja ni de la nueva guardia, como decía. Hay apristas en guardia. Y eso es lo que somos. ¡Vive el APRA, compañeros! ¡Viva! ¡Viva el Perú!